modalidades en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión.
Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Señoras y señores estudiantes, personal docente, personal administrativo, invitados especiales, autoridades y público en general, muy buenos días. El Instituto Superior Tecnológico Japón, institución con 20 años de experiencia sirviendo a la comunidad a través de entregar profesionales con altos conocimientos científicos y técnicos, les da la más cordial bienvenida al día 2 de las Jornadas Académicas del Conocimiento. El día de hoy, el tema que vamos a tratar son psicología en la educación inclusiva y el desarrollo infantil. En este día tenemos en las Jornadas Académicas del Conocimiento por nuestro 20º aniversario invitados muy especiales e importantes con trayectoria y experiencia en el tema mencionado, como es la licenciada Verónica Moya, directora del MIES Santo Domingo, Magíster Ludwin Alfaro, director académico del Instituto Iberoamericano Comunidad Andina de Perú, el psicólogo Jaime Páez, exdirector de la carrera de Psicología y Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. Del mismo modo, tenemos a nuestro moderador el día de hoy, el magíster Giovanni Urbina, director de Acreditación y Desarrollo Institucional. Muy buenos días, Giovanni. Muchas gracias. Bienvenidos a todos el día de hoy. Nos encontramos en este evento muy importante para la institución y para el país y para el mundo. Jornadas Académicas del Conocimiento por nuestro 20º aniversario. Y en este conversatorio se encuentra la psicología en la educación inclusiva y el desarrollo infantil integral. Con ello, damos inicio a este gran evento. La Constitución del 2008 define al Ecuador como un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible, inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Adelante, mi estimada Karina, con los panelistas y su perfil profesional. Así es, estimado Giovanni, muchísimas gracias. Para el Instituto Superior Tecnológico Japón no hay barrera o espacio para seguir cumpliendo con su misión, que es servir a la comunidad. Por esta razón, se busca seguir capacitando a todos los colaboradores, a nuestros estudiantes, personal docente, administrativos, para ofrecer una educación de calidad. Es así que el día de hoy vamos a conocer a nuestros invitados especiales. Empezamos por el magíster Ludwin Darío Alfaro, director académico del Instituto Tecnológico Iberoamericano del Perú. Dentro de sus estudios universitarios, él es licenciado en Psicología, máster en Educación con mención en Docencia, Currículo e Investigación de la Universidad Católica Ángeles de Chimbote. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado como director académico del Instituto Tecnológico Iberoamericano del Perú, como psicología en el IEPI Isaac Newton de Tumbes. Además, ha sido docente en la Escuela de Turismo, docente en la Facultad de Ciencias Empresariales, en la Universidad Alas Peruanas Filias de Tumbes. Además, ha sido docente de la Facultad de Ciencias Históricas, Sociales y Educativas.
Nuestra segunda panelista es la licenciada Verónica Santillán, directora distrital del MIES Santo Domingo. Ella es licenciada en Comunicación Social con énfasis en Desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito. Dentro de su experiencia laboral, ella ha colaborado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es directora distrital del MIES Santo Domingo de los Áchilas. Además de eso, ha estado en la Asamblea Nacional del Ecuador como asistente de la asambleísta Joana Cedeño, como presidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. También ha participado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Distrito Santo Domingo, en el año 2016, encargada de la Unidad de Acompañamiento Familiar para actualización del registro social. Secretaria en la Secretaría Nacional de Gestión Política, analista de gobiernos autónomos descentralizados, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y como directora de Comunicación Social, gestora territorial de planificación. Además de eso, ella ha colaborado con el Fondo de Desarrollo Infantil, FODI, como coordinadora técnica de proyectos de atención a la niñez. Y tenemos nuestro tercer panelista, el magíster Jaime Páez, exdirector de la carrera de Psicología y Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. Dentro de sus estudios realizados, él es máster en Desarrollo Educativo y doctor de Psicorehabilitación y Educación Especial en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido licenciado en Administración Educativa en la Universidad Estatal de Guayaquil. Además de eso, es un experto universitario en Administración de la Educación con especialidad Atención a la Diversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y posee un diplomado en Liderazgo Educativo en la Universidad de Bolivia. Dentro de la experiencia laboral del distinguido magíster Jaime Páez, él ha sido director de la carrera de Psicología Infantil, Psicorehabilitación en la Universidad Central del Ecuador, docente de la Universidad Central del Ecuador en el área de discapacidades, director de la Escuela de Concentración Deportiva de Pichincha, rector del Instituto de Acción y Lenguaje Enriqueta Santillán, director del Colegio Particular Máster, profesor universitario de la Escuela 2 de Agosto, profesor de la Escuela Celiano Monge, profesor de Ciencias Naturales en el Colegio Particular Pedro Vicente Maldonado, profesor de Educación Especial en el Instituto Superior Latinoamericano y profesor encargado de Psicología del Consumidor en la ESPE. Como ustedes pueden haberlo notado, tenemos unos distinguidos ponentes el día de hoy y la jornada va a estar muy interesante. A continuación, les invitamos a observar el video de inclusión educativa por parte del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación apuesta por una verdadera inclusión educativa que garantice el acceso, permanencia, aprendizaje, participación y culminación en el sistema educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de servicios y profesionales que garanticen el desarrollo de potencialidades, habilidades y la inclusión social. El acceso de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a la discapacidad se lo realiza mediante las unidades distritales de apoyo a la inclusión. La misión de la Unidad de Apoyo a la Inclusión es fortalecer los procesos inclusivos tanto en educaciones especializadas como en educación ordinaria, para lo cual nosotros formamos parte de los procesos de rastreo, donde nosotros nos direccionamos hacia los domicilios de las personas con discapacidad, de evaluaciones psicopedagógicas, las cuales oscilan entre 3 y 5 horas, en las cuales nosotros evaluamos lo que son habilidades intelectivas, adaptativas, el ámbito emocional y lo que son competencias curriculares. Con el objetivo de garantizar la permanencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad, el Ministerio de Educación elaboró de manera participativa el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a la discapacidad y el Modelo de Educación Bilingüe Bicultural para incluir a las personas con discapacidad auditiva. Buscamos el desarrollo del estudiante en todas sus potencialidades.
A pesar que tengan algunas dificultades por el grado de discapacidad, buscamos que el desarrollo integral del estudiante fortalezca las capacidades y las potencialidades que ellos tienen a través de una metodología participativa, colaborativa, donde el estudiante se sienta comprometido y protagonista del aprendizaje. No es diferente la educación especializada de educación ordinaria. Buscamos la integralidad del estudiante, la inclusión del mismo y que ellos sean capaces de desarrollar habilidades y destrezas que a un futuro le van a ayudar para su vida. El modelo bilingüe, el enfoque antropológico, permite la riqueza del lenguaje, valores de la cultura sorda, se reconoce a la comunidad sorda y hoy, gracias al Ministerio de Educación, que abrió la oportunidad para la construcción del modelo bilingüe, apoyar en la creación y reconocer a través de la ley y de la Convención de los Derechos Humanos que la lengua de señas constituye la primera lengua de las personas sordas. Los procesos educativos deben adaptarse al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, realizando adaptaciones curriculares. También se cuenta con pedagogos de apoyo en las unidades educativas que incluyen niños y jóvenes con discapacidad, a fin de acompañar su proceso de aprendizaje y la generación de una cultura inclusiva en la comunidad educativa. Uno de los sueños más importantes de todo adolescente es el culminar su proceso educativo. Por ello, el Ministerio de Educación implementa el proceso Ser Bachiller a través de la evaluación alternativa para estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial, que responde al nivel de conocimientos alcanzados por cada uno de los estudiantes. Me preparé mucho, estudié, me esforcé, di la prueba, salí perfectamente y me voy a graduar. Estoy contento. Para el caso de estudiantes con discapacidad visual, auditiva y física, cuentan con apoyos técnicos como ítems con audio, video de interpretación de lengua de señas y personal docente de apoyo. El Gobierno Nacional garantiza una inclusión educativa de calidad, que brinda igualdad de oportunidades sin excepción de etnia, condición, cultura, ritmo o estilo de aprendizaje. Somos diversos, somos inclusivos. El gobierno de todos. Nos llena de alegría saber que a pesar de las adversidades que vivimos por la pandemia mundial del COVID-19, la educación sigue firme, sigue latente. Es así que el día de hoy en nuestro canal de YouTube tenemos ya más de 1000 espectadores e invitamos a quienes no están suscritos a que lo hagan con el hashtag Amor al Conocimiento. En este momento damos paso a nuestro moderador, Magíster Giovanni Urbina. Y vamos a empezar con este conversatorio. Así es. Adelante, Giovanni. Gracias por esa presentación. Panelistas de lujo dentro de este conversatorio. Y podemos decir que la educación inclusiva plantea la necesidad de enseñar en la igualdad. Su objetivo principal es el que todos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo los educadores, los alumnos, sino también los padres y la comunidad. Se trata de integrar a todos con igualdad de derechos al proceso educativo. AINSCOP 2001, Voto di AINSCOP en 2002, ETEITA en el 2007 y SLI en el 2012. Por lo tanto, dice que en el Ecuador se viene dando diferentes reformas educativas que se han supuesto el reconocimiento del derecho a todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas dentro del sistema escolarizado ordinario siempre que sea posible, la LOES. Con esto damos inicio a este conversatorio tomando en cuenta la primera pregunta o solicitando en este momento las primeras reflexiones a nuestros panelistas. Iniciamos con la licenciada Verónica Moya. ¿Cuál es su reflexión al respecto, licenciada? En este momento, mientras activamos el aspecto técnico, la licenciada Moya es nuestra directora distrital del MIES de Santo Domingo. Adelante, licenciada.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por esta gentil invitación, especialmente al Instituto Superior Técnico Japón, que está cumpliendo sus 20 años de trabajo, y especialmente felicitar esa apertura que tienen con las instituciones del Estado, con las instituciones privadas, para abrir sus conocimientos y también para generar conocimientos desde la academia y mejorar pues las condiciones en las que atendemos a grupos vulnerables en el caso del MIES. Creo que es importantísimo desde la academia reflexionar algunos temas como la educación inclusiva. Decirles que mi intervención se va a basar básicamente en la experiencia que tenemos en esta ciudad, una ciudad que tiene algunas características que nos permiten decir que hay que hacer una buena ejecución de las políticas públicas de inclusión. En el marco de lo que se plantea, quisiera comentar que los temas de inclusión para el MIES tienen que ver con este cambio en la forma de ver el ejercicio de los derechos. Es decir, después de pasar de un estado de derecho, pasamos a un estado de derechos. Y en ese sentido se han creado varias políticas públicas que les permiten a todos los ministerios, desde el Estado me refiero, actuar y garantizar derechos. Si bien el MIES no es una institución que hace educación netamente, pero lo que sí hace es garantizar derechos y hace desarrollo infantil, inclusión de personas con discapacidad e inclusión de adultos mayores, básicamente. En estos tres segmentos de población hay políticas públicas muy claras y metodologías de trabajo. Igual hay una población que se vincula directamente con el tema educativo, que es la política de protección especial, donde tenemos ahí sí ya niños que son protegidos, niños, niñas y adolescentes que son protegidos por el Estado cuando han sido vulnerados sus derechos. Esa es un poco podría decir, mi primera entrada, decirles que estoy muy contenta de participar, que agradezco que me hayan tomado en cuenta, que hayan tomado en cuenta el MIES, que es una de las instituciones que realmente aplica la política pública en los territorios, con sinsabores, con aciertos, porque este es un tema, el tema social, que tiene que ver con el tema educativo, se transforma y hay que estarse reinventando todo el tiempo. Y creo que eso también es importante como meta para la educación inclusiva. Así es, licenciada, la transformación y la adaptabilidad del Estado hacia las necesidades de las personas con discapacidades especiales, con capacidades especiales. Bueno, pues tengamos en este momento, muchas gracias por su participación. Damos paso en este momento al psicólogo Ludwig Darío Alfaro, quien nos hará también su reflexión en este momento respecto al tema que estamos tratando en el día de hoy. Adelante, psicólogo Ludwig Darío Alfaro. Bueno, agradeciendo la invitación, desde ya saludando a cada uno de los panelistas y los que nos están en este momento viendo. La verdad es que la educación en América Latina ha tenido y sigue teniendo muchas falencias, ¿no? Una de ellas es no considerar a los padres de familia dentro de estos cambios y adaptaciones a nivel legal, ¿no? Todavía hay bastante caminar, porque la verdad que grandes posibilidades. Entonces, para que ese niño cuando ya sea mayor y sea una persona, o sea una buena persona, o se quede en el camino, lo va a definir precisamente la educación que recibe en casa. Lo va a definir también la educación que recibe en la escuela, la educación que recibe en el contexto donde alcanza una posibilidad. Y eso va a depender de nosotros, lo que hagamos los adultos, nosotros como padres y también como educadores. Entonces, la grandeza del ser humano va a radicar en el amor que se siembra en sus corazones y va a radicar en el trabajo que se haga, no tan solo con los niños, sino también con toda esa colectividad de padres de familia que siempre han sido excluidos de este trabajo a nivel latinoamericano, y la verdad que sería muy importante trabajar
esos aspectos sobre escuelas para padres. No sé cómo se estará haciendo ahorita en el Ecuador, pero en el Perú todavía hay bastante que bregar al respecto, ¿no? Agradeciendo, pues, como les estaba mencionando, la invitación y estamos atentos a este debate. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, estimado doctor. Con esto damos paso también a sus primeras reflexiones al magíster Jaime Páez, exdirector de la carrera de Psicología y Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. Adelante. Muy buenos días. Felicitaciones, auguro, pues, al Instituto Superior Tecnológico Japón, pues, muchos años más de aporte científico a todos y cada uno de las instancias que tienen que ver con la institución. Y quisiera darles primero un saludo como hacen las personas sordas. Muy buenos días. Muchas gracias por atender este aporte que se puede dar. Bien. La educación inclusiva es un proceso de transformación de la escuela, especialmente en la parte de lo que sería educación inicial, educación primaria. Y el propósito es que esta oferta educativa, pues, sea de calidad, sea universal y no excluya, sobre todo, en este caso, lo que se proporciona, pues, es este respeto a las personas cuyas diferencias individuales son mayor o menormente acentuadas. A lo que en algún momento se refería, pues, el caso de necesidades educativas especiales. El enfoque, pues, es un enfoque de derechos del que se está, pues, activando y posibilitando, sobre todo, se acabe este tipo de discriminación para responder con igualdad, equiparando oportunidades, garantizando, pues, la igualdad en el trato de las particularidades del ser humano. Esto debe consolidar estas propuestas pedagógicas para que guarden principios con estos derechos, ¿no? Y se garantice sobre todo la permanencia, la promoción de cada uno de los estudiantes en aquellos que tienen, pues, necesidades educativas especiales que tienen que ser tratadas, pues, y en aquellas personas con discapacidad que tiene su condición muy especial, donde se manejaría ya educación especializada. Y ese sería mi enfoque en lo que tiene que ver la educación inclusiva. Gracias. Muchas gracias, magíster Jaime Páez. Pues entonces comencemos con nuestras preguntas y habíamos desarrollado algunas preguntas que eran necesarias incluirlas dentro de este conversatorio y la primera tenemos aquí, a manera general. Estimados panelistas, quisiéramos saber, de acuerdo a su criterio, ¿qué implicaciones tiene la educación inclusiva? Para ello vamos a darles un tiempo de 13 minutos con máximo para sus reflexiones en este panel. Adelante con la licenciada Verónica Moya, y luego continuaremos con el psicólogo Luis Darío Alfaro, y a continuación el magíster Jaime Páez. Ese va a ser el orden que vamos a ir trabajando durante todo el conversatorio, por lo tanto, estar atentos a ello. Adelante, licenciada, con su reflexión respecto a las implicaciones que tiene la educación inclusiva. A ver, yo quisiera primero plantear algunas cosas. Creo que el tema de inclusión rebasa solo el tema educativo como tal. ¿Por qué voy a plantear esto? Yo sé que tiene que ver con educación lo que el panel al que he sido invitada. Sin embargo, desde mi experiencia profesional, no puedo dejar de decir que la inclusión tiene otras implicaciones. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa y le reducimos a las personas con discapacidad, estamos dejando fuera a varios segmentos que también necesitan ser incluidos, como por ejemplo las minorías étnicas, que las tenemos en nuestro país. El tema también de
de las condiciones de vulnerabilidad que viven ciertos niños que necesitan, niños, niñas y adolescentes que necesitan protección especial, por ejemplo, y que por haber sido vulnerados sus derechos humanos, también han sido vulnerados sus derechos educativos. Entonces, esta población también, que si bien es minoritaria, tanto la que tiene que ver con su identidad étnica y cultural, como las que tienen que ver con su vulneración de derechos, si bien son minoritarias, tienen que también ser parte de procesos de inclusión educativa. Aparte, obviamente, de las personas con discapacidad, que creo que es lo que más se ha avanzado, tal vez en los países latinoamericanos y a nivel del mundo. Entonces, sí quería plantear eso. Por otro lado, ¿cómo ve el MIES o las políticas públicas del MIES los temas de inclusión? Creo que es importante comentarles que en todas las metodologías, incluida la de desarrollo infantil, nosotros no vemos la inclusión fuera de involucrar a la familia y a la comunidad de manera activa. Tanto es así que todas nuestras modalidades involucran esos tres componentes: la comunidad, la familia y el directamente beneficiado, ¿no? Y obviamente el Estado, como el garantista de los derechos de estas personas que por alguna razón no han podido ejercer su derecho, por ejemplo, a educación. Ahí tenemos varios programas. El de desarrollo infantil es uno en el que ustedes participan activamente. Los estudiantes del Japón han sido nuestras compañeras también de trabajo con sus prácticas profesionales y también con sus aportes que nos han ayudado a promover un mejor desarrollo infantil dentro de nuestros servicios, tanto de Creciendo con Nuestros Hijos como de los servicios de Centro de Desarrollo Infantil. ¿Sí? Pero debo decir que hay que rebasar los temas, los temas de inclusión, hay que rebasar los temas de cuidado y hay que realmente generar un tema de inclusión real que tiene que ver con los cambios culturales respecto de aceptar que esa persona, por su condición de pobreza, por su condición de identidad, por su condición de ser parte de un grupo de atención prioritaria, fue excluido y no se le garantizó a tiempo sus derechos a educación, por ejemplo. Entonces hay que reconocer eso y hay que hacer un trabajo más amplio. Y coincido en eso con Ludwig, que comentaba cómo es el papel de la familia en la educación inclusiva. Entonces la familia tiene que estar directamente involucrada y nosotros nos vamos más allá. ¿Cuál es el papel de la comunidad? ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de la autoridad en los temas de inclusión? Que además de ser un derecho, es una responsabilidad de todos. Creo que las metodologías del MIES de atención general a los grupos de atención prioritaria, porque nosotros trabajamos con población focalizada, eso también es otra cosa que quería comentar. Si bien educación trabaja con toda la población que está en edad educativa, nosotros trabajamos con población focalizada. ¿Qué quiere decir eso? Población que está en un estado de vulnerabilidad, por alguna razón. Entonces eso se estudia, se maneja y se hace todo el procedimiento para incluirla, no solo en el ámbito educativo, sino también en actividades de la vida diaria, por ejemplo. También comentarles que en los temas de discapacidad nosotros no trabajamos con la población que va al sistema educativo. Nosotros trabajamos con la población que está fuera ya de las edades en escolarización. Entonces nosotros cogemos, nuestros usuarios son mayores de 18 años hasta 64 años. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que si bien salió del sistema educativo, ¿qué pasa ahora con esta persona con discapacidad? Hemos podido, por ejemplo, enlazar a sistemas de educación superior, que en Santo Domingo solo lo tiene el Instituto Sáchila, hizo un pilotaje de incluir estudiantes con discapacidades auditivas, pero ha sido muy complicado mantener el proceso. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es inclusión laboral y fortalecemos el tema de la vida diaria. Es decir, que esa persona con discapacidad sea independiente en la vida diaria. Entonces es otro tipo de educación posiblemente la que nosotros garantizamos, que creemos que también es inclusiva en esta segunda etapa de la vida, que si bien salen del sistema educativo, nosotros tenemos que ayudar a esa familia, a esa persona con discapacidad, a que en la mayoría de los casos sean independientes.
en las acciones de la vida diaria, pero también en las Tengo una acciones de consulta, trabajo. licenciada, perdone que le interrumpa. Ok. Una consulta justamente respecto a lo que usted está manifestando hacia usted, dice Carla Cedeño. ¿Qué entidades ayudan a los padres de niños con necesidades educativas especiales a seguir con su desarrollo integral y educativo? Sería tan gentil solamente en puntualizarnos en honor al tiempo. Muchas gracias. Bueno, en el Ecuador están bien divididas las competencias. Los niños que están en edades de escolarización es una competencia directa del Ministerio de Educación. En el momento que salen del sistema de escolarización y esta persona con discapacidad tiene, además de su discapacidad, otras características de vulneración de sus derechos o de vulnerabilidad, entra el MIES. Entre el MIES con la política de bonos y pensiones y entre el MIES con el acompañamiento e inclusión en el hogar y la comunidad. Entonces, sí es importante la pregunta porque el MIES no es parte, su competencia no es la escolarización como tal, directamente de toda la población, sino de segmentos de población que por su condición de exclusión necesitan ser incluidas. Ya, creo que no sé si está clara la respuesta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, licenciada, por sus aportes. En este momento también damos la oportunidad al psicólogo Ludwig Alfaro que nos haga su reflexión respecto a cuáles son las implicaciones que tiene la educación inclusiva, hasta dónde llega. Adelante, psicólogo Alfaro. La verdad es que tenemos que pasar de un modelo de educación tradicional, donde está el modelo asistencial, a una educación basada en la inclusión, pero donde se basa en el principio de igualdad, en el respeto de la diversidad, donde las condiciones de vida y de escolarización de las personas con algún tipo de déficit o discapacidad no deben ser diferentes al mundo de los demás. Tenemos que abandonar ese concepto de educación especial, ya que el mismo término hay una aceptación de algo diferente del hecho de educación general. Entonces genera una segregación. Especial, esta educación en sí debemos pasar de una educación de integración a una educación inclusiva, de una educación de integración que se basa en la normalización de vida a alumnos con necesidades especiales, a una educación donde se plantea el reconocimiento y la valoración de la diversidad como derecho humano, en la cual el objetivo es prioritario a todo nivel. Tenemos que tener en cuenta que debemos pasar de una educación de integración donde se centraba solamente en los alumnos con necesidades educativas especiales a un modelo sociocomunitario en el que el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, conduciendo el mejoramiento de la calidad educativa. Ahora, acuérdense que estamos todavía, como les mencionaba al inicio, hay mucho que trabajar en ese aspecto. Las organizaciones a nivel latinoamericanas, en cuanto a esto, todavía no se han avanzado mucho, porque todavía tenemos ese chip, ¿no? De que es un niño especial y hay que tener atención especial. Ahora el enfoque ya es más sistémico, ¿sí? Donde las infraestructuras, la estructura de organización, el sistema educacional debe adaptarse a la diversidad de la totalidad de la población escolar al sistema que atiende. Y en ese sentido, lo que va a implicar es que también en esta educación debe requerir la presencia todavía de un psicólogo en cada escuela, por lo menos, ya que muchos estudiantes evidencian ciertas particularidades que llevan a sospechar la necesidad de una atención especializada, pero que carecen de diagnóstico. Aún todavía hay padres de familia que se oponen por desconocimiento o temor y los escasos recursos económicos que impiden brindar una atención pertinente y oportuna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad ante esta situación? Muchas cosas. Tenemos que cambiar el chip de una educación competitiva a una educación para la paz.
de una educación donde todos trabajamos quién es el mejor, a una educación donde se privilegie los valores, los principios que debe reinar y que debe tener toda persona que dirija, que en algún momento va a ser un político, va a ver dirigir nuestros destinos, y este político tenga un respaldo, sobre todo en principios y valores, para no caer en el cáncer que tenemos en Latinoamérica, que es la corrupción. Eso es mi punto de vista, porque todo comienza desde abajo. Hay un adagio o un proverbio chino que dice, el pescado comienza a podrirse por la cabeza. Y eso es lo que ocurre en los sistemas políticos, en los sistemas, hasta en las mismas familias, ¿sí? ¿Dónde queremos comenzar? Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Y cuando hablamos de educación, no tan solo la educación va a implicar el cambio de leyes. Aquí en el Perú está la ley 3797, ¿sí? Donde impulsa la educación inclusiva y habla de garantizar la creación, implementación del servicio de apoyo educativo para atender estudiantes con necesidades especiales. Y todavía seguimos hablando de estudiantes con necesidades especiales. Tenemos que cambiar ese chip, porque mientras que no exista una sensibilización, no exista capacitación, no exista asesoramiento de docentes, auxiliares, personal administrativo, y a esta fórmula se le incorpore a los padres de familia, porque es la triada educativa, ¿no? El educando, entonces, doctor, la institución y los pregunta, padres de familia. doctor, Dígame. entonces tendríamos que hacer una pregunta al respecto. Y voy a dar el paso a Magíster Jaime Páez para que nos hable de las diferentes escuelas que se utilizan para justamente la educación inclusiva y manejar este tipo de problema. Con ello, pues, damos inicio, y muchas gracias al psicólogo Ludwig Alfaro, con el fin de continuar con este tema tan apasionante. Damos paso al Magíster Jaime Páez para que nos hable sobre las escuelas que existen y cuáles las que se están utilizando dentro del país. Adelante. Sí, gracias. Y de hecho, muy importante la participación de los ponentes. Yo debo manejar un criterio que tiene que ver con un componente que resulta ser un principio que es manejado por los Bahá'í. Y esto tiene que ver con unidad en diversidad. Esta condición de unidad en diversidad ha implicado, pues, el que nuestros pensamientos comiencen a ver que las diferencias, pues, son riqueza para el ser humano. Y todas las instancias tenemos responsabilidad para aportar desde nuestra trinchera, aportar para que realmente haya una inclusión, no solo dentro de la parte educativa, se mencionó dentro de la parte laboral, debe estar dentro de la parte educativa, dentro de la tecnología, todas aquellas condiciones que pueden favorecer a una persona con discapacidad. Posiblemente, Magíster, usted me hablaba sobre estas escuelas que han gestado, y algo ya se manifestó en condición tradicionalista, en donde, pues, se pensaba que la situación, por ejemplo, de solución para la discapacidad era un tema netamente clínico. Entonces, este tenía un modelo en el cual solo se podían dar soluciones a través de la situación de salud. Pero este enfoque en el cual, pues, se contempla lo que inicié, como unidad en diversidad, un enfoque sistémico, en donde todos y cada uno de nosotros, pues, estamos aportando, no digo sistemático, que sería ordenado, sino como aporte también, pero sistémico en cuanto al aporte que se puede generar. Hoy, por ejemplo,
la visión de discapacidad, pues tiene que ver ya con una visión de un aporte interdisciplinario y de una investigación para que pueda dar respuesta a las diferentes dificultades y problemas que puede gestarse dentro de este entorno laboral, social, educativo. Gracias. Muchas gracias por esas respuestas respecto a sus reflexiones. Entonces, habíamos hablado de las implicaciones que tiene la educación inclusiva. Entonces, tendríamos que hacer una nueva reflexión al respecto. Educación inclusiva o inclusión educativa. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo lo deberíamos plantear, licenciada Verónica Moya? Adelante, por favor. ¿Inclusión educativa o educación inclusiva? A ver, yo hablaría de educación inclusiva. Y cuando hablo de educación inclusiva, me voy fuera de las paredes de las unidades educativas. Creo que como sociedad necesitamos fomentar educación inclusiva dentro de la familia y dentro de las comunidades. Insisto en eso porque en el caso de educación se habla de la comunidad educativa, ¿no? Donde están los maestros, donde están las familias y donde están los estudiantes. En el caso del MIES, nosotros tenemos que incluirle a la comunidad en general, porque si no las políticas de inclusión no nos sirven. Si es que hay respeto en la casa o en la escuela, pero si no hay respeto por la persona con discapacidad en la comunidad, posiblemente nuestro trabajo ha fracasado. Entonces creo que yo hablaría de educación inclusiva y me saldría de las paredes de las instituciones educativas. Sin embargo, creo que hay que darle una importancia fundamental a como decía el doctor Alfaro, al tema de que hay que fortalecer a la comunidad educativa y especialmente hay que dar herramientas a la comunidad de maestros para que tengan un poco los elementos al lado de un equipo multidisciplinario. Yo estoy de acuerdo también que debería haber un psicólogo, un psicopedagogo en todas las instituciones educativas. Sé que esa es una meta posiblemente a largo o corto plazo, pero sí deberíamos ir pensando, y de hecho se ha pensado, aquí hay un psicólogo en cada circuito educativo, que posiblemente es muy poco y que está realmente solucionando temas de la vulneración del derecho, pero no se trabaja, por ejemplo, en temas de adaptación de currícula educativa o de metodología o adaptación de todos estos elementos metodológicos que puedan permitir una verdadera inclusión. Por eso sí creo importante también que es fundamental la preparación del recurso humano de la comunidad educativa, especialmente de los que están directamente con la población objetivo, que son los maestros. Si bien ha habido unos avances en el Ecuador, existe una normativa, está en la ley el tema de la educación inclusiva, creo que hay que profundizar y hay que mejorar un poco las propuestas. Estoy de acuerdo también en que no habría que ser una educación especial para personas especiales. Y no debería, sin embargo, por la experiencia, yo voy a hablar de la experiencia profesional que hemos visto a lo largo de estos años. Sin embargo, si bien las personas con discapacidad acceden a los sistemas educativos tradicionales aún, se ha visto que no hay mayores avances en la inclusión real, ¿sí? Educativa, es decir, al desarrollo de esa persona en el ámbito educativo. Es por eso también que se ve deserción de la población, especialmente de discapacidad. O topes, muchos de ellos llegan tal vez al bachillerato, pero no pueden acceder a educación superior. Por ejemplo, Santo Domingo es un ejemplo de eso. La educación superior es compleja se puede decir para todos, pero especialmente para estas personas que tienen estas capacidades diferentes, se dice en el Ecuador, capacidades diferentes.
posiblemente en el Perú se denomina de otra manera. Pero sí creo que tenemos algunos retos desde la comunidad educativa de reflexionar. Hay que superar solo el tema de la accesibilidad. La accesibilidad es solo un componente. Hay que trabajar en temas de cooperación real y de altas expectativas respecto de estudiar o de hacer estudios, incluso como proyectos académicos, de estudiar el fenómeno de la inclusión. Podría ser muy interesante desde la academia en Santo Domingo. Es muy necesario tener elementos que nos permitan fortalecer los temas de inclusión educativa desde la academia. También es importante fortalecer los modelos de diálogo entre la comunidad educativa. Se habla mucho de la importancia de integrar a las familias, pero no hay muchos espacios de diálogo, más que posiblemente las reuniones de padres de familia. Entonces creo que hay que migrar a buscar una metodología de integrar más al maestro, a los padres en el proceso educativo. Les quiero comentar como experiencia, hemos estado evaluando toda esta semana todo el tema de teletrabajo en nuestra política de desarrollo infantil. Y uno de los aciertos o una de las cosas positivas del teletrabajo es que le hemos obligado a esa mamá, a ese papá, de alguna manera, a hacer la réplica de las actividades con sus niños más pequeñitos. Nosotros atendemos niños desde 1 añito hasta 3 años. Entonces, en una modalidad y en la otra incluso desde 0 meses. Entonces, hacer este proceso con las familias ha sido muy interesante y tenemos una retroalimentación que hay que valorar y que hay que estudiarla, que hay que ver y no hay que perder el ritmo. Eso nos ha permitido el teletrabajo en el marco de la pandemia, ¿no? Es algo que estamos evaluando y valorando hasta qué punto nos ha servido para la inclusión de la familia en el desarrollo infantil del niño más pequeñito de la casa. Entonces, yo sí creo que debemos trabajar en educación inclusiva, ¿ya? Y también en inclusión educativa. O sea, las dos cosas tendrían que ir de la mano. Pero claro, por la naturaleza de mi trabajo, yo prefiero la educación inclusiva. Por supuesto, y es deber de todos formar parte de este trabajo y esta tarea. Retos, hablaba de usted hace un momento, y dentro de esos retos vamos a darle paso al doctor Darío Alfaro con el fin de que nos responda a la siguiente pregunta. Esta pregunta está relacionada sobre los retos que acaba de indicarnos la licenciada Verónica Moya, y dice: un modelo de educación integrada supone el diseño de estrategias y técnicas para lograr que sea una experiencia exitosa. ¿Cuáles serían estas estrategias y técnicas, doctor Alfaro? La verdad que existen 5 estratégicas básicas que se trabajan a este nivel, ¿no? Con ese enfoque inclusivo. El primero, el programa de una educación individualizada, ¿sí? Donde a este nivel el profesor realiza informes escritos, donde especifica el nivel de los estudiantes con dificultad, fija metas a corto, largo plazo, describe las actividades que podría realizar el niño con las necesidades educativas especiales, las técnicas de enseñanza a utilizar. Además, también aquí consigna estrategias psicopedagógicas necesarias para lograr los objetivos. Debe haber un enfoque en las inteligencias múltiples que permita detectar fortalezas, no exclusivamente sus debilidades, porque cuando uno se centra en las fortalezas es donde los niños comienzan a avanzar, ¿no? Luego, lo correspondiente también a otra estrategia es la adaptación curricular, que ya se había mencionado, ¿sí? Esta adaptación curricular debe ser una respuesta diseñada por expertos que constituya una acción de apoyo al profesor en el aula a través de una creación de situación de aprendizaje alternativa para los alumnos y las alumnas o estudiantes en un nivel de desarrollo diferente al de sus compañeros de clase. Se desea también que tenga
que lograr niños integrados para recibir una educación que sea una de buena calidad, ¿sí? Que más provea de experiencias significativas que les sirva a los niños y al mismo tiempo gratificantes. No sé si esa combinación de esos dos elementos son muy importantes para los niños, ¿no? Luego un programa de tutoría, ¿sí? Un programa de tutoría basada en estrategias pedagógicas, recursos de la misma comunidad educativa que puede plantear a los niños que requieran un apoyo más individualizado y que le dé las herramientas necesarias para que puedan integrarse, ¿no? Y también el trabajo coordinado, como habíamos mencionado, ya el trabajo con padre de familia ya no deben ser unas reuniones con padre de familia. La escuela de padre de familia debe ser institucionalizado, ¿sí? Es más, acá han habido algunos ensayos en el Perú donde el padre de familia, así como el hijo tenía su libreta, no sé cómo lo llamarán en el Ecuador, ¿no? Su libreta de calificaciones, el padre de familia también tenía su libreta, ¿no? Para ver cuánto el padre de familia está involucrado, porque hay un problema serio, ¿no? Que uno como docente educa al niño, pero ¿quién educa a los padres? Esa es una gran pregunta. ¿Quién educa a los padres? Porque a veces ese padre que pertenece a una comunidad, ¿no? Donde tanto trabaja el maestro, el padre con una palabra, con un gesto, se lo lleva abajo todo el trabajo realizado. Luego también otra estrategia muy interesante son las salas de recursos, ¿sí? Un niño con necesidades educativas tenemos inclusivos debe contar con esta sala de recursos pedagógicos adicionales para compensar de alguna forma y mejorar, y como les estaba mencionando, con el tiempo ir desarrollando algunas habilidades que él todavía no ha desarrollado. Y el aprendizaje. Me permito entonces en este momento y con su reflexión plantear una pregunta, y esta pregunta lo hace Lorena Pérez. Dice, ¿cómo trabajar con niños y niñas con discapacidad y sus familiares cuando los padres, debido a su trabajo, no se encuentran realizando el debido acompañamiento en este tiempo de trabajo y que tienen que estar en casa los chicos con capacidades especiales y los padres también tienen que salir a trabajar? ¿Qué hacer en ese caso? ¿La pregunta me la está trasladando a mí o al colega? Doctor Alfaro, para usted. Ya, listo. Dentro de las estrategias. Claro. Lo que tenemos que hacer es, en psicología hablamos de tiempo de calidad, ¿no? De todas maneras, tiene que haber alguna persona que debe acompañar a estos niños, porque si no, estarían en abandono. No hay otro término ahí, hay un abandono. Y a veces, y ojo, que a veces el padre de familia está presente, pero el niño dice, doctor, mi papá, lo siento dice, lo veo cerca, pero lo siento lejos, ¿sí? Es un padre que no se comunica con él, es un padre que el mismo padre lo excluye, ¿sí? Con términos, con etiquetas, por eso es tan importante el trabajo con los padres de familia, porque no todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y para quién trabajamos? Yo siempre le digo a los papás, ¿para quién nosotros trabajamos? ¿No es para tu proyecto que son tus hijos? ¿Sí? Entonces, ese proyecto, porque tenemos que verlo así, la capacidad que tengan los padres de familia de acrecentarse ellos como personas, van a ser reflejados en sus hijos. Los hijos se van a parar y van a ver a ellos como espejo, pero si es un padre que no es amable con él, es un padre que encima que no tiene tiempo y viene de mal humor y se la agarra con la madre, se la agarra con el hijo, y generalmente ellos son los que llevan la peor parte de esta historia, y donde comienza la violencia institucional, entonces ya estamos hablando de otro contexto, ¿no? No podemos hablar de educación si es que hay violencia de por medio. Y el trabajo tiene, por eso estábamos mencionando, y la verdad que comulgo con la licenciada Moya, porque la verdad que el trabajo debe serse coordinado con los padres. Para mí parece fundamental. Si no se trabaja con los padres de familia, no podemos hablar de una educación integral. Esa es mi opinión.
Definitivamente, doctor, así es. En este momento damos paso a la siguiente pregunta, estimada Karina, por favor, para el magíster Jaime Páez. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidades especiales en la educación? Adelante, magíster. Sí, gracias. De hecho, las dificultades que tienen van desde distintos entornos, desde los padres, por ejemplo, y dependiendo del asunto de discapacidades, por ejemplo. Y los padres... Sí, ahí estamos. Ya, mil disculpas. Mencionaba que hay muchos entornos que obstaculizan, que dificultan, pues, el poder enfrentar estas condiciones especiales de aquellas personas que tienen necesidades educativas especiales. Entonces hablaba, por ejemplo, del hecho, partamos desde autoridades que desconocen, no hay normativa. Por ejemplo, hablemos de evaluación. O sea, ¿cómo se enfrenta la evaluación en función de un grupo en el que existe niños con necesidades educativas especiales? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los padres? Mi experiencia allí personal, yo trabajé en el Instituto de Atención para Personas Sordas. Las personas sordas provenían de familias oyentes y no se interesaban por aprender lengua de señas. Allí los padres resultaban ser un obstáculo. La falta de capacitación, por ejemplo, de los maestros, el asunto de esta falta de capacitación, pues no permite que se actúe de forma adecuada con las personas con discapacidad. De hecho, a nivel profesional, si no se ha hecho un diagnóstico de las necesidades educativas especiales, pues si no hay ese diagnóstico precoz, las situaciones se van complicando. Entonces hay distintos entornos que dificultan pues el que se pueda manejar de forma adecuada. De hecho, debería haber una articulación de estos distintos entornos para que se pueda dar una respuesta adecuada en su momento adecuado, porque el que hace las cosas bien hace las cosas oportunamente y adecuadamente. Gracias. Muchas gracias por esa intervención y sus palabras. Dentro de ello, entiendo que usted tenía o ha realizado tareas más orientadas hacia la discapacidad auditiva. Dentro de ello también ha tenido experiencias al respecto. Incluso investigué un poquito y sabía que hizo una película por allí. ¿Puede contarnos al respecto, por favor? Gracias, magíster. Sí, nació esta idea del hecho de que las interpretaciones que se hacen, se las hace de la lengua de señas al español, a veces se le hace porque debo mencionar el hecho de que no hay señas para cada palabra. Entonces, a veces se utilizan señas parecidas y esto hace que se distorsione el significado. De hecho, en la película Angélica, Un canto para la vida, participé allí y los parlamentos que se efectuaron se hicieron a través de la comprensión primero de una persona sorda para que transfiera esos elementos, esas ideas fuerza para que sean observadas por personas sordas. Y de hecho, si usted averiguaría, por ejemplo, a las personas sordas qué tanto entendieron del mensaje noticioso que está dando el intérprete, posiblemente deje mucho que desear. Entonces, sí, en realidad hubo este aporte que se manejó
esta película, pues, es la historia de una persona con discapacidad física, motora, y el hacerlo en lengua de señas, pues fue el aporte que se dio. Ok, muchas gracias por esas palabras y damos paso en este momento a la siguiente pregunta para la licenciada Verónica Moya. Mientras se activan las cámaras, me es grato leerles el siguiente mensaje que dice: me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas. Es natural ser diferente. Esta diferencia nos hace únicos ante los demás. Entonces, ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo? Yadiar Julián. Con esta reflexión pasamos a la pregunta para la licenciada Verónica Moya, donde dice: la inclusión de un niño con necesidades educativas especiales requiere de una preparación especial en los educadores. ¿Esto es cierto, licenciada? Claro que sí, definitivamente. Creo que, como yo les decía, el sistema educativo no se exime del sistema social, y el sistema social se está transformando y se está moviendo todo el tiempo. Posiblemente los fenómenos que teníamos, sociales me refiero, hace 10 años, no son los mismos que vivimos ahora. Licenciada, perdón, discúlpeme, ¿podría activar su cámara, por favor? Claro que sí. Me dice que el hospedador detuvo el video. Si me ayudan, por favor. Dice, no puedo iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Dentro de ello, es importante, mientras nos apoyan por parte de las cámaras, comentarles sobre que no hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad. Y nos comenta Fernando Savater al respecto, un filósofo español. Con ello, si ya estamos con las cámaras listas. Perfecto. Mientras, licenciada, si puede, por favor, continuar con su exposición, inmediatamente le van a dar paso con las cámaras. Claro que sí. Bueno, yo creo que hay como les decía, el tema educativo tiene que irse adaptando también a la transformación de la sociedad. Posiblemente hace 10 años no teníamos los fenómenos sociales que tenemos ahora, y eso implica incluso que ahora hay otros temas, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, otros temas de discapacidad que tienen que ver, por ejemplo, con la discapacidad intelectual o con otro tipo de síndromes que nos llevan a otros retos y también a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, los niños que están en situación de tránsito o de migración son parte de población en movilidad, por ejemplo. Entonces, ese fenómeno que no teníamos antes, posiblemente lo tenemos ahora, y nos toca ir haciendo adaptaciones del sistema educativo a ese tipo de población. Por eso sí creo que el educador tiene la responsabilidad, no solo él de manera personal, sino también el Estado, en el caso de la educación pública, de ir dando a los educadores las herramientas para poder ir adaptando todo el conocimiento y también ir no solo en el tema metodológico, adaptando el tema, sino también el tema de los conocimientos. ¿Por qué? Porque básicamente la educación nos permite también dar el paso a los cambios culturales. Entonces, creo que la inclusión sin cambios culturales reales es complejo. ¿Y quiénes son como se puede decir, las guías? No solo en el conocimiento, sino también en el espíritu y en las emociones de los niños, son los educadores. Entonces, sí creo que ellos tienen la obligación, y el Estado, en el caso de la educación pública, tiene la obligación de estar siempre, siempre apoyando y acompañando la preparación de los educadores. Creo que es una de las profesiones, en realidad, que tiene muchos retos, que obliga mucho a la autopreparación, además. Entonces, estoy segura
de que ser educador en nuestros países es un reto. Entonces, pero además es una de las profesiones que da más satisfacciones. Yo vengo de un hogar donde todos son educadores, mi madre es educadora, y hasta ahora sus alumnos, que ya algunos son padres de familia y abuelitos, la paran en la calle y le dicen, señorita Mercedes. Pero claro, los retos que enfrentaba mi madre hace 40 años no son los retos que ahora enfrentan los educadores actuales. Creo que es necesaria la preparación constante y sostenida de un buen educador. Definitivamente, la vocación de docente, y más que la vocación sobre docencia, sino el maestro, porque tiene una connotación diferente entre docente, profesor y maestro. ¿Qué reflexión tiene usted al respecto, licenciada? Creo que usted recoge el tema de ser maestro, creo que es realmente la palabra indicada. El maestro no solo del conocimiento, sino el maestro de la vida, el que acompaña, el que aconseja. Y eso además nos lleva a otra esfera del tema humano, ¿no? Que es el tema de aprender a manejar las emociones y aprender a educar con el ejemplo. Creo que el educador o las personas que trabajamos en el tema social tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, ejercer bien nuestra profesión, pero por otro lado también hacer cambios humanos profundos que nos permiten también dar ejemplo de lo que somos. Y yo creo que el maestro tiene realmente un peso importantísimo en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, no solamente entregar conocimiento, sino formar un ser humano. Es decir, somos seres humanos formando seres humanos, que esa es la parte fundamental. Y los docentes, en este caso los maestros, estamos preparados con herramientas y recursos didácticos para ejercer esta actividad y en especial dentro de las escuelas y centros de desarrollo infantil. ¿Qué opina usted? Bueno, no le voy a negar que claro, tenemos ciertas limitaciones, como creo que en todos nuestros países latinoamericanos, el tema de recursos, el tema de realmente hacer una inversión fuerte en la preparación de los profesionales es algo que todavía tenemos que hacer. Tenemos que dedicar más recursos y más tiempo a la formación profesional. Creo que todavía hay que desarrollar muchas herramientas. Sin embargo, sí veo diferencia. Yo ahí en mi currículum estaba que yo trabajé para el Fondo de Desarrollo Infantil. Y desde que se hace, y ahí no era política pública el desarrollo infantil, desde que se hace política pública el desarrollo infantil y el Estado de alguna manera lo convierte en ley, el tema de que todos los niños tienen derecho a ser estimulados desde que nacen, entonces, y además ser acompañados por salud, ser acompañados del MIES, por ejemplo, en el caso de vulnerabilidad, creo que eso sí hace la diferencia. ¿Sí? Entonces ahora, si hay avances en nuestro país, creo que eso no hay que desmerecer. Antes, aquí en Santo Domingo se atendía a muy pocos niños. Hoy la población que atendemos son más de 5,000 niños en atenciones de desarrollo infantil. Y pasar también del cuidado al desarrollo infantil es un cambio epistemológico en el tema. Las guarderías donde se guardaban a los niños y solo nos encargábamos de que coman y estén cuidaditos, se transforman en centros de desarrollo infantil donde se le hace estimulación integral al niño o se hace un desarrollo integral donde, claro, la alimentación es importante, el cuidado es importante, pero las experiencias de aprendizaje y el desarrollo cognitivo del niño son lo más importante. Muchas gracias. Me decía que dentro de esto, el educar con el corazón, ante valores, es decir, educar y formar para la vida es la parte fundamental. Con esto quiero preparar la exposición del doctor Darío Alfaro. Es decir, yo tenía un maestro que me decía, ¿cómo puede un alumno, alguien con su alma rota, tener la capacidad de aprender o entender lo que está pasando en su entorno? El alma rota. Y eso significa que si algún momento tenemos a un alumno que se encuentra con problemas emocionales, problemas incluso sin un pan en su estómago, ¿cómo va a ser factible que exijamos que esa persona responda con las mismas competencias que puede tener
una persona que esté con otras condiciones. Entonces, ahí también estamos hablando de inclusividad. La siguiente pregunta, entonces, viene para el doctor Darío Alfaro. Desde un punto de vista, desde su punto de vista, ¿qué cree que usted que la integración de las personas con discapacidad significa una valoración positiva de las diferencias? Doctor. Bueno, Josefina Vázquez Mota, una mexicana muy destacada, lanzaba una pregunta muy interesante que tiene que ver con toda esta parte sistemática, ¿no? De lo que está sucediendo, de niños que van al colegio sin desayuno y qué hacer con eso, ¿no? Ella decía, ¿por qué los países ricos tienen gente pobre y por qué los países pobres son ricos, ¿no? O sea, ¿por qué los países ricos, se refiere ricos en minerales, ricos en la parte hidrobiológica, ricos en recursos y recursos naturales, pero ¿por qué son tan pobres esos países? ¿Y por qué los países pobres que no tienen nada, por ejemplo, Japón no tiene petróleo, no tiene, para que ellos pesquen tienen que ir muchos kilómetros, porque Japón es una isla, tienen que ir muchos kilómetros mar adentro para recaudar algo? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y es que la grandeza ya no radica en los recursos minerales, la grandeza de un país ya no radica en sus recursos hidrobiológicos. La grandeza de un país radica en su gente, pero en su gente pensante, en su gente. Entonces, es esta gente pensante, por eso estos países pobres invirtieron mucho en su gente. Y eso es lo que no se hace en estas latitudes. Tenemos políticas que tienen más prioridad en otras cosas, menos en educación. Aunque eso, si bien es cierto, ya está cambiando, no podemos generalizar, pero todavía hay bastante que caminar. Y ahora, si nosotros tenemos ese problema, que todavía tenemos diferencias en el ámbito racial, religioso, político, entre otras índoles, implica pues cómo reconocer a todos los seres humanos como unas condiciones que tienen iguales derechos, ¿no? Siempre hay que enfocarnos en lo que es la significación positiva, no solo para los niños con necesidades educativas especiales, sino también para las familias, sino que para el afrontamiento social de todo tipo de diferencias, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar bastante, esperanzado pues de que estos proyectos de vida, que son los niños, María Montessori decía, lo que tú haces un niño queda marcado como cemento fresco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estos niños luego van a ser jóvenes y estos jóvenes luego van a ser adultos y muchos de ellos van a dirigir nuestras naciones. Entonces tenemos que comenzar invirtiendo en proyectos de impacto social, ¿sí? La educación siempre ha sido la antifatalidad por excelencia. Estamos frente a una pandemia y todavía seguimos con un índice de muertes extraordinarios. Y todos sabemos que el trípode de la prevención es la información, la educación y la comunicación, sino que las personas no nos educamos. Al no educarnos, tampoco hay las herramientas. Ahorita más bien que se ha potenciado y se ha cortado la brecha tecnológica para las capacitaciones. Y gracias a estos espacios, nosotros estamos mostrando no tan solo el Ecuador, sino a toda Sudamérica y donde hay el impacto de estas reuniones, es que tenemos que pensar por dónde comenzar. Yo siempre he mencionado que tenemos que comenzar por uno mismo, tenemos que cambiar nosotros, porque ¿cómo quieres que tu hijo te trate con amabilidad si no lo tratas de la misma manera, ¿no? Entonces, la integración de las personas con discapacidad va a ser basada en la integración de la sociedad para afrontar las dificultades que tenemos todos los días, que son pobreza, hambre, que son la delincuencia y sobre todo el abandono a las personas que más necesitan, ¿no? Muchas gracias. Definitivamente. Algo que quiero rescatar de
de este conversatorio es una parte fundamental. Educar para la vida. Educar, no solamente hablar de conocimiento, sino educar para la vida. Y dentro de educar para la vida es la parte de valores, y dentro de la parte de valores es el hecho de que los valores no se enseñan, sino que se contagian. Entonces, hace un momento decía que el doctor que teníamos un niño que se convierte en joven y el joven en adulto, y que esos valores ya vienen arraigados desde la casa y desde nuestros gobernantes en el entorno. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Si la educación se transmite con valores y, por ejemplo, y es donde se encuentran todos esta problemática de antivalores que se encuentran en los países subdesarrollados, como mencionaba. ¿Qué hacer entonces al respecto? ¿Dónde comenzamos? Listo, el problema comienza con la familia, el problema, la solución del problema inicia con la familia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo, una de las potencialidades que tenemos es cuando estas familias comienzan ya a seguir una guía, o lo que es ya no es una cuestión ya de conocimiento, sino es una cuestión de práctica de valores, ¿no? La práctica de valores va a ser muy importante en las familias, porque si el papá no se respeta, no respeta a su esposa, difícilmente el hijo cuando crezca va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde comenzar? Esto es sistémico. Tenemos que trabajar a nivel de familias, a través de medios de comunicación masiva, a través de colegios profesionales, a través de políticas de Estado. O sea, esto es, pero siempre centrado en la solución del problema. ¿Dónde está? En la familia. Por eso, desde que he comenzado esta disertación, este debate con los distinguidos colegas, yo soy uno de los participantes que la Escuela para Padres es el punto de quiebre donde comienza a transformar esto, porque ¿quién educa a ese padre? No sabemos, ¿sí? Nosotros educamos a los estudiantes, pero ¿quién educa al padre? Entonces es que son los gobiernos que tienen y son los grupos organizados los que son los que debemos comenzar a trabajar esta parte. Por ejemplo, yo la verdad que felicito porque veo al Instituto Japón, que yo lo he visitado hace 4, 6 años atrás, y ha avanzado extraordinariamente. Y todo esto no sale de la noche a la mañana, todo es un trabajo sostenido, pero ningún trabajo es valorado, ningún trabajo es positivo si es que no hay valores. El valor, cuando una persona tiene valor, se dice que tiene un número 1. Si es trabajador, le agrega 0. Si es aparte de ser trabajador, es una persona que estudia, le agregas otro 0 más. Y miren cuántos ceros más. Pero ¿qué pasa si esta persona no tiene valores? Ese 1 se convierte en 0. Significa que todo se convierte en 0. Eso es importante. La ética es muy importante en las personas. Y si no lo practicamos, la verdad es que todos comenzamos a irnos a la ruina. En Japón hay una experiencia muy interesante. En alguna oportunidad alguien bajaba, se iban al tren, agarraban, estaba lloviendo, y habían bastantes paraguas, pero no tenían tickets. Entonces la gente agarraba su paraguas, se ponía el paraguas, a través del metro llegaban donde tenía que llegar, se desembarcaban y había un lugar donde todos dejaban sus paraguas. Y un latinoamericano que estaba ahí expresó, qué extraordinario este país, qué hermoso este país, que todo el mundo, sin hacer colas, sin darles tickets, dejaban las cosas en su lugar. Y en eso un japonés que hablaba español le respondió, no te imaginas la cantidad de manos que tuvimos que cortar para llegar a esto. Entonces, ahí les dejo la reflexión. Gracias. Definitivamente está ahí una reflexión profunda que hay que analizarla. Bueno, pues en este momento damos paso a la siguiente pregunta para el magíster Jaime Páez. No sin antes decir que estamos ya terminando nuestro conversatorio. Al final tendremos nada más un minutito para cada uno de los panelistas con el fin de que hagan sus reflexiones globales y dar por finalizado este conversatorio.
Sin antes hacer la pregunta para el magíster Jaime Páez, dice, ¿las personas con discapacidad auditiva son incluidas en la educación regular? ¿Esto ocurre realmente o es solamente una utopía? Gracias, gracias. Qué importante la pregunta. ¿Allí ya estamos? No, no se puede ver el video. Gracias. De hecho, el cómo se estructuró el que las personas con discapacidad auditiva pues, puedan ser incluidos en educación regular. De hecho, si hablamos de personas sordas con una pérdida auditiva de 80, 90, realmente para que las personas lo identifiquen, pues no escucharían un tiro, ¿no? No escucharían pues un tren. Aquellas personas, y la opción que queda es el manejo de las señas. Hay también escuelas que manejan la oralización. De hecho, para poder ser insertados en educación regular, debería haber personas, intérpretes, que conozcan sobre la lengua de señas y que sean también docentes para que faciliten todos estos contenidos y esto pueda posibilitarse en el aprendizaje de la persona sorda. De hecho, al no existir la cantidad de intérpretes, pues las situaciones resultan limitadas en el hecho de poder incluir a las personas sordas con este nivel de discapacidad, el que puedan insertarse en educación regular. Es importante las tareas que he visto se gestan, pero deben ser, ante todo, pues, con la participación de las instituciones de educación para personas sordas que apoyen este tipo de acciones desde el Ministerio de Educación, lo propio, para que se hagan realmente investigaciones que potencien acciones para que se pueda hablar de un insertar de la persona en discapacidad auditiva a educación regular. De hecho, todavía eso hay una limitación por este tipo de condiciones. De hecho, otras escuelas, por ejemplo, manejan lengua de señas y oralismo. Eso también tiene sus condiciones limitantes. Otros generan solo señas en función institucional. Entonces, todo eso debe ser manejado desde el Ministerio de Educación, sin poner en ello, pues, cuál modelo es el mejor. Poner el estudiar, el investigar este tipo de condiciones para que se puedan dar paso a soluciones. En mi institución generamos un programa interactivo en donde las personas oyentes pues ponían sus palabras, eso se traducía a señas, y ello pues permitía que se pueda garantizar una comunicación más efectiva. De hecho, esto quedó de inicio, hubiese sido bueno manejarlo pues algún tiempo para obtener resultados y tener claro el qué puede hacerse, ¿no?, para mejorar esta condición. Gracias. Muchas gracias por esas reflexiones a todos los panelistas. En este momento damos paso a por favor, encender todas las cámaras de nuestros panelistas, porque viene la reflexión final respecto a este conversatorio. Es fundamental que dentro de estas jornadas académicas del conocimiento de nuestro 20º aniversario, en este conversatorio donde se han participado
la licenciada Verónica Moya, directora del MIES de Santo Domingo, magíster Ludwig Alfaro, del Instituto Iberoamericano de Comunidad del Perú, el psicólogo Jaime Páez, exdirector de la carrera de Psicología y Psicorehabilitación de la Unidad Central. Definitivamente, aporte enorme. La educación inclusiva, el desarrollo infantil integral y la psicopedagogía, temas apasionantes para este momento. Bueno, demos paso entonces a las reflexiones finales. Agradecería un minuto por el amo del tiempo, que es el tiempo, y terminamos ya nuestra transmisión. Licenciada Verónica, sus reflexiones al final, luego de este conversatorio con los compañeros panelistas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que importantísima todas las intervenciones, importantísimo el espacio. Ahora con la pandemia nos estamos adaptando a esta nueva normalidad de utilizar los recursos tecnológicos. Creo que eso, unos 10 años atrás era imposible pensar. Creo que eso también es un avance y también genera inclusión, pese a que tengamos un rezago de acceso a, por ejemplo, a temas de Internet, que ese es un problema que está enfrentando el sistema educativo actualmente. Pero, sin embargo, agradezco a la academia a través del Instituto Japón que se atreve a hablar de estos temas, que son temas complejos, temas que nos lanzan a reflexiones profundas y a grandes retos, a cambios fundamentales en las políticas públicas que hay que transitar de la palabra a la acción, pero a la acción constante y sostenida, que significa también mayor inversión, especialmente en temas de formación profesional, que creo que ustedes lo hacen y están en buen camino. Santo Domingo necesita mucho de las instituciones educativas de educación superior en este sentido, porque vemos con preocupación que los grupos de atención prioritaria necesitan más de acompañamiento y ayuda en estos momentos. Entonces, más bien agradecerles, decirles que como instituciones públicas en nuestra ejecución también podemos aportar a la academia, pero ustedes son los responsables también de ayudarnos a sistematizar las experiencias y a mejorar. Muchas gracias del espacio. Todavía hay mucho que hacer en educación inclusiva dentro de las unidades educativas, pero también fuera. Sí, creo que hay que llevar este trabajo también a cambios culturales profundos. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños menores de 3 años y la población que sufre temas de exclusión y necesitan de la política de protección especial, bueno, son nuestra razón del trabajo. Por eso la inclusión para nosotros tiene que ser un ejercicio diario, ¿sí? Especialmente de estas poblaciones excluidas y que están amenazadas sus derechos. Pero en la comunidad educativa también se ha avanzado, pero también hay que fortalecer los procesos. De nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por retroalimentar con nosotros la experiencia de ustedes y de acompañarnos en este camino, de mejorar de alguna manera las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes, en el caso de desarrollo infantil, que no lo hablamos mucho, pero yo sé que ustedes conocen nuestro trabajo, son parte de ese trabajo, de hecho, y saben dónde estamos y a quién atendemos. Y la necesidad de incluir a estas familias en los servicios de desarrollo infantil es urgente y ojalá podamos tener más cobertura. Muchas gracias. Les agradezco realmente. Un gusto haber estado con estos importantes panelistas, todos varones. La próxima vez vamos a pedir que sean 2 mujeres y 2 hombres, sí, para estar en igualdad. Definitivamente que Muchas sí. gracias. Igualdad. Algo que ocurre, licenciada, en nuestra institución es que son más mujeres en nuestra... Allá gobiernan las mujeres. Matriarcado. Matriarcado, licenciada, y le agradecemos pues por esa intervención suya, siempre un aporte interesante, importante para la educación y para el país. Dentro de esto damos paso al doctor Luis Miguel Alfaro con sus reflexiones finales. Adelante, doctor. ¿Me permiten la cámara, por favor? Bueno.
Suspender su cámara, por favor, para darle peso. Ah, no, estamos bien, ya estamos bien. Adelante, doctor. Quiero agradecer la invitación, la verdad, ha sido todo un gusto. La licenciada Moya, el colega Jaime Pérez, no se siente discriminada porque el futuro es de las mujeres, ¿sí? Yo actualmente, pues, uno enseña en diferentes carreras, ¿no? Como psicólogo, enseño en Derecho y la mayoría son mujeres, enseño en Psicología y la mayoría son mujeres, enseño en diferentes carreras, y yo al ver eso veo que el futuro es de las mujeres. Y eso no está mal, está muy bien, ¿no? Una mujer que hace 100 años no tenía derecho ni a votar, no tenía ni elegir pareja, ¿no? O sea, se lo elegían. Entonces, ese cambio es importante porque esos cambios estructurales en las sociedades van a permitir superar estas dificultades que estamos viendo en la educación inclusiva, ¿no? Tenemos que transformar los sistemas educativos, eso queda bastante como labor. Tenemos que permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y no la perciban como un problema, ¿sí? Ese es el desafío que tenemos que trabajar sobre la forma, la flexibilidad, la metodología, los ritmos, las necesidades de los estudiantes. Es una de las principales características de la inclusión, ¿sí? Y desde ya, pues, como mencionaba, dice que cuando uno nace, todos nacemos iguales, ¿no? Nacemos desnuditos, nadie nace con ropa ni nada por el estilo. Y cuando tú naces, tan igual como el resto, es el último momento que serás igual. Entonces, y es de las personas que avanzamos como adultos, es nuestro deber de hacer estas diferencias cada vez más pequeñas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Esas reflexiones en este momento tan importante, y especialmente la educación en este momento de pandemia se vuelve compleja. La inclusión también forma parte de este tema. Doctor Jaime Páez, ¿cuáles son sus reflexiones al respecto? Bueno, y primero saludo especial a la tarea que han generado el instituto. De hecho, eso hace ver de que hay un grupo de personas que realmente quieren dar soluciones. Y al poder empoderarnos de esta información, potencialmente, como los ponentes manifestaron, pues, hay una cantidad de reflexiones que están puestas. Yo lo que quisiera señalar es el hecho de que se ama lo que se conoce, y lo que se conoce se defiende. Es la invitación que debemos hacer a las personas a integrarse a este tipo de acciones, de que la diversidad, pues, es riqueza, de que todos somos diferentes, y que es importante de que investiguemos, y desde la academia deben generarse estos espacios para dar soluciones que vengan desde nosotros, desde la academia, a través de la investigación que se pueda hacer. De hecho, el reporte foráneo apoya muchísimo estas acciones. Sin embargo, los enamorados de la educación, pues, pensamos de que la solución a nuestros problemas está en este mirar que tenemos cada uno de los seres humanos, no reduccionistamente, sino que tiene que ver causa-efecto. Hay multicausalidad y multiefecto. Por tanto, debe pensarse en función sistémica para dar soluciones a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por esas reflexiones. Definitivamente, amor al conocimiento. Definitivamente que aquellos que amamos la docencia y nos hemos transformado en maestros, tenemos una gran responsabilidad ante los futuros, el futuro de nuestro país. Tenemos una gran responsabilidad con nosotros mismos, con cada una de las personas que se encuentran transitando dentro de este país. Y no somos solamente los docentes quienes formamos parte del futuro,
sino también nuestros compañeros, nuestros padres, nuestros hermanos y todos quienes hacemos este gran país. Es por ello que primero me permito agradecer a cada uno de ustedes, panelistas de esta conferencia, de este conversatorio, donde han vertido sus opiniones y definitivamente que hemos hecho en este momento un poco más de patria. El Instituto Tecnológico Superior Japón siempre se ha caracterizado por hacer parte de la sociedad y estar buscando las mejoras para aquellos que han sido discriminados o vulnerados en estas situaciones. Bueno, pues entonces con esto y con estas reflexiones yo doy paso y agradeciéndoles, no sin antes agradecerles a ustedes, señores panelistas, con sus reflexiones en este conversatorio. Damos paso a Karina. Adelante. Gracias, estimado Giovanni. No me permite. Nos despedimos con esta frase de Albert Einstein. No todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un necio. La educación superior es sobre todo un eje para el desarrollo del Estado, porque no solo genera un gran crecimiento económico para el mismo, sino también para el desarrollo social. Nos despedimos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Recordamos a todos nuestros estudiantes, compañeros docentes, que el día lunes seguimos con las jornadas académicas del conocimiento. El día lunes vamos a tener un gran tema que es violencia de género en el Ecuador en tiempos de pandemia. Están todos cordialmente invitados y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con el hashtag Amor al Conocimiento. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Les deseamos un bendecido y feliz día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país. Matricúlate www.itsjapon.edu.es 098 69 15 506. Instituto Superior Japón, amor al conocimiento. Recuerda, nuestra modalidad es en línea. Instituto Superior Tecnológico Japón, amor al conocimiento. Más de 2 décadas siendo parte del cambio. Instituto Superior Japón, tu mejor decisión. Manejamos los costos más bajos del país.